Muy bien, pues aquí estamos de nuevo en Follow Connect. Esta vez está con nosotros Nacho Alonso. Como siempre, traemos referentes del ecosistema emprendedor y esta vez nos toca un inversor y desde luego que muy referente, está en muchos sitios, como nos va a contar él mismo ahora. Y además cuento esta vez con Miguel, Miguel Álvarez, compañero mío de Financia Connect, que nos va a ayudar con esta conversación con Nacho para intentar aprender lo máximo de él. Pues nada, bienvenido a Follow Connect, Nacho. Muchísimas gracias por invitarme y por poder compartir con vosotros esta charla que seguro que será amena. Muy bien. Pues lo primero, como siempre, digo que no presentamos a nuestros invitados de Forum Connect porque es su primera tarea, ¿no? Entro a presentarte a ti mismo. Entonces, nos gustaría conocer toda tu trayectoria de toda tu trayectoria profesional, ¿no? Cómo has llegado, ¿no? Empezaste como emprendedor, entiendo, empresario y bueno, pues luego evolucionaste a inversor de distintas instituciones e incluso business angel, etcétera. Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo ha evolucionado a lo largo de los años Nacho Alonso y hasta la fecha de hoy. Fenómeno. Pues nada, empezar diciendo que nada más acabar la carrera con 23 años, por circunstancias ajenas, tuve que ponerme a emprender o a dirigir empresas que eran las de mi padre, porque tuvo una enfermedad grave con la cual me tuve que hacer cargo de sus negocios. Y fue una experiencia, desde luego, muy intensa, porque me encontré con unas empresas sumamente endeudadas, con una multitud de problemas grandes que me hizo, pues bueno, tener que apretar muchísimo y intentar levantar todo eso que recién salido de la carrera, la verdad es que no te enseña. A partir de ahí yo ya tuve muy clara mi idea de querer hacer empresa o emprender. En aquel momento, pues no solamente los negocios de mi padre, sino que también empecé a hacer mis primeros pinos con unos socios que conocí en la carrera. Recuerdo que mi primer negocio fue uno que se llamó Troque 3, que era intentar machear entre empresas que tenían excedentes con otras empresas que tenían necesidades. Os hablo, pues fíjate, en el año 85, 84, una época muy previa a Internet, donde imaginaros que lo que intentábamos hacer era, pues, por ejemplo, si una fábrica que hacía toallas y tenía 1000 toallas que le habían sobrado de la temporada anterior, pues intentar colocárselas a alguien que estuviese buscando toallas, por ejemplo, una cadena hotelera que necesita toallas, pues intentar hacer ese match y que la cadena hotelera que le sobraran habitaciones, pues intentar colocar esas habitaciones. Y eso que puede parecer fácil hoy en día, imaginaros en aquel entonces sin Internet, Sí. solamente con anuncios clasificados. Eh, para hacerlo corta la historia, no hicimos ningún deal, fue un auténtico fracaso como no podía ser de otra manera. Y ahí empezó mi carrera empresarial, fracasando, pero aprendiendo muchísimo de ese error y mientras tanto, pues intentando solventar la empresa familiar, que gracias a Dios al final sí se pudo levantar y bueno, pues empezamos a hacer también distintos negocios con estos mismos socios que os hablaba. Me metí en distintos sectores, como puede ser hostelería. Toqué varios palos de hostelería, desde cafeterías, fast food, discotecas, bares. Luego toqué bastante el tema de agricultura, con plantaciones de cítricos, toqué tema de inmobiliaria, toqué tema de turismo, toqué tema de espectáculos. Toqué varios sectores, en ninguno a grande escala, pero todos a muy pequeña escala, lo que me permitió, pues bueno, tener un conocimiento de muchísimos sectores y de muchísimas materias grande y lo que me hizo ir evolucionando hasta que por circunstancias de la vida también acabé
dirigiendo una fábrica de alimentación, que por circunstancias, bueno, pues tuve que dirigirla sin haber visto nunca lo que era una fábrica. La verdad que fue otro aprendizaje. Si os dais cuenta, van siendo aprendizajes a base bueno, pues de pulmón y de ponerte y enfrentarte a A las cosas bravas. totalmente diferentes. Sí, porque Aprendizajes a las bravas. en esta fábrica bueno, hicimos un emprendimiento para hacer una cadena de fast food de Tex-Mex, lo que no existía en España en aquel entonces nada. Yo me había fijado en una cadena que existía en Estados Unidos, que era Taco Bell, y quería hacer un copycat, como hizo Telepizza, Fernando Espujals, el fundador, con Domino's Pizza. Es decir, no inventar nada, sino ver algo que funcionaba en el extranjero, intentarlo implementar en España. Esa fue una de las iniciativas que emprendí. Y a raíz de eso, viendo la imposibilidad que había en España de encontrar una fábrica que fabricase los nachos o las tortillas, lo teníamos que importar todo congelado del extranjero, pues a raíz de un amigo, pues me llegó la posibilidad de invertir en una pequeña fabriquita que estaba en la Sierra de Madrid, donde hacían a nivel artesanal pues tortillas mexicanas. Bueno, pues ahí me metí y empezó esa fábrica a tener más demanda de clientes. Se hizo una gran inversión de una fábrica automatizada y en un mes de inaugurar, pues por circunstancias accionariales, me tuve que hacer cargo de la fábrica y lo que decía, sin haber visto nunca lo que era ni una tortilla, ni una fábrica, ni una máquina, ni absolutamente nada. Y bueno, pues circunstancias donde durante ese mes anterior al gerente de esta fábrica, pues no podía ser más crítico con él por decirle lo mal producto que hacía para mis establecimientos, que no podía consumirlo. Y a lo largo de los años, la cantidad de veces que me he tenido que tragar esas palabras, porque ese producto que él no sabía hacer, una vez que te pones a intentarlo hacer tú, te das cuenta de la tremenda dificultad que tenía. Tuve que cogerme mi maletín, empezar a recorrer el mundo para absorber el conocimiento de cómo se hacía este tipo de producto y 12 años después, tener la gran suerte, la fortuna o el buen hacer de poderle vender esta fábrica a la multinacional número 1 del mundo y tener pues ese exit que me permitió meterme en el mundo de la inversión de startups, que ahora si queréis os cuento. Y en esa época o en esa etapa empresarial donde estuve en todos estos distintos sectores, pues de alguna manera con este exit y con las ganas de reinventar mi vida, año 2013 estamos hablando, donde ya se empezaban a oír hablar bastante de las startups, donde el modelo me gustaba bastante, donde veía a los chavales que empezaban a emprender y que veía todas las dificultades que podían tener, las cuales la mayoría de ellas pues las había pasado yo. Dije, ¿cómo puedo ayudarles ahora que tengo una posición pues relativamente cómoda, con algo de dinero en el bolsillo y sobre todo con una experiencia para que ellos no cometan todos los errores que yo he cometido en el camino? Y así es como nació el primer vehículo de inversión, Pinama, que ahora si queréis pues vamos desarrollando desde esa etapa hasta hoy cómo he ido evolucionando en el ecosistema inversor. Muy bien, muy interesante. Entonces, has sido, pues, no vamos a decir emprendedor que entendemos ahora como startupero, ¿no? Sino más empresario con fábricas, con retail, con todo, que te habrá dado una visión muy amplia que puedes aportar mucho a tus participadas. Entonces, bueno, con este éxito como emprendedor iniciaste a Pinama y tus primeros pinitos como inversor. A partir de Pinama también estás metido en otros fondos o iniciativas de inversión, ¿no? Pero si te parece, nos centramos un poco en Pinama para que nos cuente exactamente cómo fueron los inicios, cuál era un poco la filosofía de Pinama, ¿no? Porque no era un fondo regulado, entiendo que era otro formato. Entonces, cuéntame un poco cómo surgió Pinama
cuál era su formato y luego qué es lo que buscabais, ¿no? ¿Qué tipo de empresa habéis invertido de ese Pinama? Fenomenal. Pues como os decía, en el año 13 es con mi socio Pipe, que también era socio mío en la fábrica de alimentación, y con otro socio que me presentó Pipe, con Manu, fundamos Pinama. De ahí Pinama, Pi es de Pi, Na de Nacho y Ma de Manu, Pinama, y es como llamamos la sociedad que era el vehículo de inversión. Un vehículo de inversión, pues con la pretensión de invertir en estos emprendedores sin saber muy bien ni cómo se hacía, porque no veníamos de este mundo, sino era hacer de hermano mayor de estos emprendedores y con un libro en blanco para irlo escribiendo según iban pasando distintas etapas. Ahí empezamos con este primer vehículo a invertir en rondas iniciales de empresas. Tuvimos la suerte también que la boutique de M&A, que me ayudó a hacer la venta de esta empresa con la cual tuve este éxito, era un consultor de Valencia y cuando hicimos la venta de la empresa, pues me dijo si quería conocer el ecosistema emprendedor valenciano y me introdujo en Valencia para presentarme pues lo que también en aquel entonces empezaba a despuntar, que era Demium, varias iniciativas de Demium y fueron pues realmente nuestras primeras inversiones casi todas en el entorno valenciano porque tuvimos la facilidad de darnos esa entrada en este tipo de empresas. De hecho, es lo que llamamos nosotros la Valencia Connection, porque hay bastante gente que nos identifica como si fuéramos valencianos, pero no, es simplemente por esa razón que iniciamos nuestra andadura inversora allí. Este primer vehículo acabó invirtiéndose en 23 compañías, ya está cerrado, este nació en el 2014, finales de 2013, primero del 2014. Metimos a varios socios en este vehículo, sobre todo exaltos cargos directivos de bancos que nos hicieron sobre todo equilibrar mucho la toma de decisiones en las inversiones, porque nosotros cuando empezamos los tres fundadores pues éramos un poquito demasiado intuitivos, demasiado visionarios, bueno, pues por nuestra idea del empresario que a lo mejor no aterrizaba los números financieros que los bancarios pues se pueden ayudar. Con lo cual hicimos un muy buen equilibrio para identificar mejor las oportunidades y sobre todo bueno, pues para intentar minimizar el riesgo en estas inversiones. Y con la tesis de inversión, pues la que he seguido llevando hasta ahora, que es en etapas muy tempranas, en etapas seeds, pre-seeds, invirtiendo tickets de una media de 80.000 euros por compañía. Este primer vehículo se terminó de invertir en el 2017. Lanzamos el segundo vehículo de Pinama, que es el que llamamos Pinama 2. Este vehículo se ha terminado de invertir en el año 21, con otras 25 compañías invertidas. Y acabamos de sacar en octubre de este año, el mes pasado apenas, el tercer vehículo de Pinama, con pretensión de invertir en otras 30 o 40 compañías y siempre manteniendo el espíritu que llamamos nosotros espíritu pinamero. ¿Qué es el espíritu pinamero? Pues es un club de inversión donde es muy participativo. Nosotros hemos visto que, sobre todo el business angel que quiere invertir en startups, pues le gusta y debe de ir acompañado por varias razones. Primero, por minimizar el riesgo, por tener más posibilidades de invertir en un portfolio diversificado de compañías. Al final, un business angel cuando va solo o tiene muchísima potencia de tiro o al final se va a quedar corto en las compañías, va a invertir en 3, 5, 7 y lo normal, bueno, más que lo normal, lo seguro es que va a perder las 3, 5, 7 inversiones. Al final tienes que tener un mínimo, dice la teoría que de 10 compañías, yo digo que a partir de 20, en Estados Unidos incluso están diciendo que a partir de 55, pero aquí el éxito está en la ultradiversificación. Pero ya no solamente en cantidad de compañías, sino en calidad de compañías. Ahora os explicaré que desde el lado institucional, en el cual también nos estamos moviendo, estamos intentando enseñar a los potenciales inversores que no solamente es la cantidad de compañías, sino la calidad. ¿Y cómo llega la calidad a las compañías? Pues al final, estando muy expuesto en el ecosistema y habiendo tenido un track record en el cual pues, los potenciales emprendedores quieran que estés en su cap table. ¿Qué le pasa a un business angel que no está muy expuesto? Pues al final las oportunidades que le llegan son las que los clubs o fondos de más arriba pues hemos ido rechazando y en cascada pues le llegan a ese business angel. Con lo cual, está en el peor de los mundos. Invierte en pocas y en malas. No es que nosotros tengamos más seguro el éxito, pero sí lo que hacemos es minimizar el riesgo.
Y bueno, pues ese es un poco el proceso que hemos hecho en los 3 Pinamas. Mientras tanto, desde el 21 que se terminó de invertir el segundo Pinama hasta el 23 que se ha lanzado el tercer Pinama, he estado yo invirtiendo con mi patrimonial. He hecho otras 21, 22 inversiones. Y luego, pues, buscando un poco mi tesis de ultradiversificación, lo que he hecho también es meterme de LP o de socio en distintos fondos de inversión, en VCs, en Venture Capital ya regulados. Estoy en 7 fondos, pero de carácter pasivo, que es lo que decía antes de la diferencia de un VC en el cual tú inviertes tu ticket y al final pues te limitas a recibir tu informe o mensual o trimestral de cómo está performando el fondo, que está muy bien, pero al final si quieres participar y quieres aprender y quieres de alguna manera involucrarte en los proyectos, pues el entorno mejor es un club como Pinama, en el cual una persona es un voto, puedes acceder a los comités tanto de selección como de inversión. Si queréis ahora os explico un poquito cómo funcionamos. Y luego pues que se crea una serie de debates después de ver los emprendedores muy enriquecedores en el cual todo el mundo aprende y aporta. Eso es lo que llamo yo el espíritu pinamero, que no solamente pasan esas cosas, sino que luego pues el roce hace el cariño y al ser los comités presenciales o híbridos, pues en esa presencialidad pues los socios se van conociendo y surgen iniciativas alrededor pues muy interesantes, como de hecho alrededor de Pinama han surgido iniciativas como puede ser The Cube. The Cube es un hub de innovación radical que está en Rufino González, un edificio de 5.500 metros dedicado a innovación radical de grandes corporates. Eso nació pues, de ciertas inquietudes de varios socios pinameros, o por ejemplo, como han surgido 2 fondos de search funds que también surgieron de distintos socios pinameros que teníamos pues distintos tickets en distintos searchers y lo que hicimos es pues aglutinarlos en un fondo. Y ahora ya pues hemos lanzado el segundo fondo con pretensión de invertir en más de 75 searches. O sea, si veis, pues al final, dentro de que Pinama es un club de inversión de una cuantía pequeña, pero sí surgen muchísimas cosas. Interesantísimo. La verdad que tengo muchas preguntas sobre Pinama y luego tenemos que entrar en alguna de las otras iniciativas. Pero me parece muy interesante que nos cuentes lo que acabas de avanzar, un poco cuál es ese sistema de evaluación de los proyectos. Entonces, os definís como un club de inversión, ¿no? Entonces, por lo que has contado, cada uno participa, ¿no?, en esa evaluación. Entonces, no simplemente pone el dinero y recibe, sino participa activamente, ¿no? Entonces, sería interesante conocer bien cuál es ese proceso que tenéis interno de evaluar proyectos. Y bueno, también me interesa porque, bueno, al principio, cuando empezaste Pinama, también hablabas que una de las razones de entrar aquí era para ayudar a emprendedores que no cometieran los errores que habéis cometido o ir de aportarles vuestra experiencia. Y tampoco quiero que se me olvide que nos cuentes esa parte. Entonces, por un lado, ¿cuál es el proceso de valoración de las tomas de decisiones dentro de Pinama y qué es lo que realmente al final has conseguido o conseguís, ¿no? A lo mejor también todos los miembros de Pinama o de ese club aportar aparte de dinero, si aportáis otras cosas. Perfecto. Pues como decía, Pinama, al ser un libro en blanco que se va escribiendo según va evolucionando, pues va cambiando. La verdad es que el proceso de análisis y de valoración de startups, perdón, en este tercer club, en este tercer vehículo, es diferente que el primero. Y el primero es diferente que el segundo. Si quieres os cuento el último, que es el último que hemos sacado. Lo que hacemos aquí es identificar estando muy presentes en el ecosistema, en muchos eventos, pues oportunidades de inversión, tanto los general partners como los analistas que tenemos. Somos un equipo de 4 personas, 2 general partners. Uno es Guillermo Soto, que es también fundador de Core Angels Madrid,
se ha unido a la iniciativa nuestra de Pinama. Y luego tenemos un Deal Flow Manager y luego tenemos un director financiero. Entre todos vamos buscando distintas iniciativas que hay en el ecosistema y luego pues las propias startups pues aplican o bien en nuestra web o realmente pues en las distintas guías donde estamos bien posicionados, pues contacta con nosotros para que les analicemos. Hay un primer proceso de análisis en el muy ligero, que es de 8 puntos, en el cual pues se descartan aquellas oportunidades que no entran en nuestra tesis, las que pasan en un funnel, en una plataforma que tenemos muy potente, que es Kiota, una plataforma para deal flow y para infinidad de funcionalidades, tanto para Business Angel como para VCs, para tenerlo todo ordenado y que te vaya automatizando mucho de los procesos, que es lo que hemos ido también evolucionando desde los primeros Pinamas. Actualmente, cuando aplican en esta plataforma, pues ya directamente te va seleccionando por unos criterios que tú has puesto en la plataforma, te va seleccionando a qué funnel tiene que pasar. Cuando pasa o te lo descarta directamente. Cuando pasa ya a los funnels de primer análisis, ahí se genera un primer criterio o un primer análisis de 35 criterios que te va ponderando dependiendo bueno, pues de ese criterio que estés analizando. Tienen que sacar un mínimo de ponderación para pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es entrevistas personales con los general partners y con el analista jefe. Si pasa también esa fase de análisis de entrevista personal, pasa, que es una iniciativa que también hemos metido ahora, es un test de conducta y de análisis psicotécnico del equipo fundador. Es algo que hay, bueno, que se está viendo iniciativas en Estados Unidos y es importante saber cómo el equipo fundador, pues en esos test que no son muy profundos, pero que sí te indican o te pueden indicar alguna red flag que ese emprendedor no va a llegar muy lejos, porque a lo mejor o se ve que no es resiliente o se ve ciertas casuísticas que en esos test pues, pueden sacar. Bueno, esa es la iniciativa que hemos metido. Y en cuanto pasa todas esas fases, se va al comité de selección. El comité de selección es el primer comité donde están todos los socios invitados a participar. Ahí es donde se presentan entre 5 y 6 oportunidades, donde pitchean el típico pitch de 10-15 minutos con preguntas y después de cada pitch y preguntas de cada oportunidad, pues se crea un debate entre los socios asistentes. Un debate que es lo que os comentaba antes, que es muy enriquecedor porque ahí pues o quien conoce el sector o quien conoce al emprendedor o quien tiene alguna inquietud, pues se va creando ese debate y luego los general partners deciden entre esas 5 o 6 oportunidades cuáles son las 2 mejores que pasan al siguiente comité, que es el de inversión, donde otra vez vuelven a estar todos los socios invitados y donde esas 2 finalistas de alguna manera hacen su pitch de manera extendida durante 30 a 40 minutos y donde vuelve a crearse otra vez ese turno de preguntas y ese debate. En ese momento se da una semana para votar todos los socios, independientemente del porcentaje que tengan en el vehículo, una persona es un voto. Es algo que yo quise cambiar para este vehículo porque es lo que yo he llamado la perversión de la democracia, porque no entendía por qué en mis anteriores vehículos una persona con un porcentaje muy pequeño del vehículo podía tener el mismo peso que podía ser yo, que era la máxima accionista del vehículo. Pero bueno, de alguna manera Guillermo sí me ha convencido de la belleza de esa perversión, porque es verdad que muchas veces una persona que puede tener un porcentaje muy pequeño del vehículo, pero puede ser un gran experto en ese sector y su voto pues está muy cualificado. También es verdad que hemos introducido una novedad en esta votación, que es el disenso. Antes solamente requeríamos un quórum de votos positivos para aprobar la inversión y ahora hemos introducido el disenso, que es para aprobar una inversión tiene que tener más de un 60% de votos positivos y menos de un 30% de votos negativos. Pero siempre intentamos o vamos a decir a todos los socios que voten en conciencia. Y diréis, todo el mundo vota en conciencia siempre. Me refiero a votar en conciencia porque aquí puedes votar sí, no y abstención. ¿Qué queremos hacer? Que el voto negativo sea un voto de calidad. Es decir, si tú no conoces bien ese sector, si tú no has visto una red flag flagrante, si no tienes claro que tienes que votar que no,
abstente. ¿Para qué? Para el que vote que no, tenga claro que vota que no por una razón. Entonces se le da ese voto de calidad y por eso hemos introducido el disenso para complementar con el consenso y creemos que así vamos a, bueno, de alguna manera no acertar nada, sino minimizar el riesgo. Y ese es el proceso un poquito de análisis y de votación que tenemos y luego lo que se nombra es voluntariamente un padrino o un arcángel, o llámalo como quieras, que es un socio que quiera estar cerca de esa compañía y se ponga a disposición de ella durante el transcurso de la vida que estamos invertidos en ella, pues para ayudarle en todo lo que necesite. Muy bien. Miguel, ¿quieres preguntar algo? Si no, yo tengo un montón de preguntas. No. Yo sí, pero no es sobre el proceso. Podría preguntar mucho, ¿no? Porque es súper interesante, ¿no? La forma de plantear, sobre todo el disenso, que es algo que no se suele meter, siempre es así, efectivamente. Pero yo te quiero preguntar, o sea, entiendo por lo que me has dicho el proceso que sois agnósticos en cuanto a la inversión de startups. Sí, nuestra tesis tiene que ser una empresa española, no invertimos fuera de España. Nosotros creemos que precisamente por querer estar cerca y querer ayudar a ese emprendedor, no hay otra manera de hacerlo que estando cerca. Difícilmente podríamos ayudar a una empresa que esté en Nueva Zelanda. Entonces, empresas españolas, empresas de cualquier sector, como tú decías, agnósticos en sectores, y luego pues estamos cómodos en valoraciones entre 2, 4, 5 millones. No limitamos, hay compañías que hemos invertido por encima de estas valoraciones, pero es como estamos cómodos. Y con tickets medios de entre 80 y 100.000 euros por compañía. Vale, y volviendo a mi segunda pregunta de antes, porque ya has vuelto a decir que, por un lado, en el proceso final del proceso, asignáis un ángel, ¿no? Un padrino y también que sean españoles para estar más cerca de poder ayudar. ¿Me puedes dar ejemplos concretos donde habéis podido ayudar aparte con dinero? Bueno, al ser vehículos donde hay bastantes socios, pues al final los socios o son emprendedores de éxito o son empresarios de éxito o son directivos que ya no solamente el expertise que podamos transmitirles, sino abrir una puerta es suficiente ayuda para muchísimas empresas. Abrir una puerta ya sea de un cliente o de un proveedor. Pues todas esas cosas nos ponemos a disposición y son más bien ellos los que... Porque tampoco nos gusta ser un inversor que llamo yo de esos inversor mosca cojonera, que por invertir en una startup se cree que tiene que cambiarle la gestión al inversor. Nosotros somos más bien un inversor que estamos a disposición de cuando ellos nos llamen. Y lo que sí tiene que hacer es este padrino, de alguna manera, pues reportar a todos los socios pues una vez al trimestre, porque queremos que esté cerca de ese emprendedor y de alguna manera esa llamada al trimestre pues para ver cómo va la compañía, para ver qué necesita y en esos diálogos pues surjan las necesidades que pueda tener. Muy bien. Antes de empezar a conversar con nuestro Miguel, contabas que querías hacer algunas preguntas sobre alguna compañía concreta, ¿no? De las más recientes. No sé si yo quería, no sé si yo quería hablar, pero esto a lo mejor me salgo de pinama, ¿no? O sea, dos cosas. Primero, ejemplos, nos has hablado de Cube, pero Cube no sé si es participada. ¿Cuáles son las compañías participadas o vamos a hablar de dos cosas, el portfolio que habéis tenido o que tenéis y cuáles son algún éxito que hayáis tenido relevante? Pues mira, sí, de los pinamas compañías que sean de renombre y que sean compañías que estén traccionando muy bien, tenemos Citybox. Citybox acaba de levantar una ronda importante y comprar una compañía de logística inversa por 65 millones de euros. Tenemos VoiceMod. VoiceMod es una compañía con una atracción tremenda donde ha invertido también un fondo alemán una cantidad relevante de dinero. Tenemos compañías como Singularu, compañías como PLD Space, que ahora mismo está muy en boca de todos porque ha conseguido lanzar el Miura 1
y se ha convertido en la 10ª potencia mundial con capacidad de lanzar un vehículo al espacio. Eso, como marca España, es impresionante. Son esos riesgos que decimos que cuando, por ejemplo, en esta compañía, pues de 2 emprendedores de Elche que tienen la visión de lanzar un cohete al espacio, pues es muy difícil acabar invirtiendo en ellos. Bueno, pues son de esas cosas cuando entras en etapas tempranas y que luego puede acabar siendo una realidad, como de hecho ha sido. Compañías como Innovamad, que es un auténtico top de la EdTech, con unos crecimientos tremendos. Tenemos bastantes participadas en el portfolio de Pinama, y luego pues en mi portfolio pues también tenemos, o tengo, porque ahí invierto a través de mi patrimonial, pues empresas también referentes como puede ser Liux, de Antonio Espinosa de los Monteros, que va a ser uno de los primeros coches eléctricos de total sostenibilidad, con carrocería biobasada de lino, con una serie de criterios de sostenibilidad muy importantes, como puede ser Hub Carpool, como puede ser Medity, como puede ser, bueno, bastantes. Es que no me quiero dejar ninguna porque, bueno, me dejaría muchas, pero esas son un poquito las más relevantes o las más referentes que podríamos tener en la cartera. Sí, son importantes, sí. Y invirtiendo en fases tan semilla, uno de los problemas para los business angels es la diversificación, que lo has dejado clarísimo, y yo estoy totalmente de acuerdo de que tienen que estar por encima de los 20, y si puede ser 50, más que 20, pues mejor, ¿no? Porque al final hay tantos factores que necesitas tienes que elegir bien, pero aparte de elegir bien, diversificar, porque son tantos factores que llevan ya no solo las empresas a no tener éxito, ¿no? Algunas incluso pueden tener éxito como empresa, pero no se consigue el éxito esperado, ¿no? Para realmente tener una rentabilidad para un inversor. Y otro de los temas es el tiempo que se necesita también, ¿no? Normalmente se habla de 5 o 6 años, pues eso es más bien en VCs, ¿no? En fases más adelante, en la fase semilla, normalmente para conseguir un exit o exit suficientes para rentabilizar, vamos a decir, el fondo, o tu portfolio como business angel tiene que pasar 7, 8 años. Es así, y bueno, pues ya de paso nos podéis dar ejemplos de éxito que habéis tenido ya en Pinama. Es tal y como lo dices, al introducirte en etapas tan tempranas, pues efectivamente el periodo de posibilidad de salida se alarga. Nosotros tenemos entre 7 y 8 años de media para poder salir. Eso no significa que puedas tener alguna compañía que al segundo, tercer, cuarto año pueda salir. De hecho, pasa. Nosotros tenemos la teoría que siempre que tengamos una ventana de salida, aprovecharla, ya sea parcial o totalmente, porque las ventanas de salida son tan sumamente escasas que lo que creemos es que no debemos de desaprovechar ninguna. De hecho, es un poco la filosofía que tenemos. Nosotros hemos tenido varios exits parciales, que hemos tenido esa oportunidad con unos múltiplos interesantes, como puede haber sido en el propio VoiceMod que decíamos, en el propio Singularu, en el propio Citibox, en el propio Innovamad. Hemos ido teniendo salidas parciales, con lo que nos dan múltiplos muy relevantes, algunas de ellos, con lo que nos recupera no solamente la inversión que hemos hecho, la totalidad en esa participada, sino lo multiplica por bastante, y nos solemos dejar un porcentaje de nuestra participación en estas que performan bien, para ver cómo digo yo, cómo acaba la película. Es decir, dejarte un ticket, recuperas con ese 60%, ese 50% que vendes, recuperas con creces lo que has invertido, y lo otro, pues, dejas saber cómo termina, si realmente sigue progresando. Y lo que decías antes, no solamente la ultradiversificación en cantidad, sino también temporal, porque no vale de nada si tú quieres invertir, me lo invento, en 10 startups, que lo hagas en 2 años y luego te quedes a dormir. O sea, yo creo que también la manera de batir al mercado y tener los retornos que tienes que tener es no dejar de invertir en todos los años. Tú te tienes que poner una tesis. Yo voy a ser business angel y voy a invertir durante 10 años.
y no puedes dejar ningún año de invertir, porque de hecho el dinero es muy miedoso y las épocas de crisis se suele ralentizar bastante la inversión, y eso de los que digo que no es cuando más tengas que invertir, pero no tienes que dejar de invertir, porque posiblemente al final de la trayectoria, cuando hagas tus números, pues no solamente esa diversificación en número de participadas, sino en distintas añadas, como llamamos, es lo que te dé los verdaderos retornos. Interesante. Bueno, te iba a preguntar yo, pero me voy a salir un poquito de Pinama, porque aparte de Pinama tienes otras cosas. Entonces, te quería preguntar una cosa, y es sobre Big Bang. La semana que viene, creo que es la semana que viene, ¿no? El 29, o tenéis ya el congreso. ¿Quién es Nacho Alonso y qué haces con Big Bang? Vale, si quieres, antes de pasar a mi lado institucional, vale, que ese es el institucional, te termino del lado inversor, que hay otras dos iniciativas que sí me gustaría comentar. Ah, es verdad, sí. Que bueno, que me siento muy orgulloso de ellas y que complementan vale, todo el resto de inversiones que hago. Una es el Club de Impact Angels, que esto es una iniciativa que lancé el año pasado en un proceso de reflexión interior en el cual quería invertir parte de mi cartera en proyectos de impacto, aunque realmente revisando mi cartera tengo varios proyectos de impacto social o medioambiental, pero no intencionadamente buscados, sino casualmente son de impacto y ya los tenía. Pero después de hablar con varios inversores y varios business angel, pues vimos que tenemos esa necesidad o esa inquietud de realmente buscar esos proyectos para ver ese impacto que generamos y realmente ayudar a esos emprendedores a que generen ese impacto. Entonces estuve viendo un poquito cómo estaba la situación de la inversión de impacto en España y vi que había dos posibilidades para invertir en impacto. Una que eran las plataformas de crowdfunding, en el cual pues son inversores poco profesionalizados o poco especializados, son más bien embajadores de marca, muchos ellos, o bueno, el típico inversor de crowdfunding, que son inversiones pequeñas y bueno, pues es lo que está muy bien. Y luego lo que eran los VCs de impacto, de los que hay bastantes en España, pero que tienen la barrera para mí doble, una del importe mínimo para entrar, que suele estar en 100.000 euros, que no todo el mundo puede aportarlo, y la segunda que no deja de ser una inversión, como decíamos antes, pasiva, en el cual tú pones tu ticket y te hacen el reporte sin ver muy bien qué es lo que está pasando ahí. Entonces yo quería buscar una especie de Pinama, pero de impacto, es decir, donde fuera muy participativo, donde realmente el business angel que invierte en impacto quiere estar cerca de esa participada porque realmente quiere ver cómo impacta en el mundo. Ese impacto que de alguna manera pues ha comprado para ver cómo hace ese propósito de social o medioambiental, pues le apetecería estar y querría estar también involucrado pues en la toma de decisiones. Y ahí es como se nos ocurrió crear el Club de Impact Angels. Y yo tenía una carencia grande que era el saber determinar qué es una inversión de impacto, cuáles son los KPIs que tiene que tener para que sean de impacto y la verdad es que no sabía cómo hacerlo, con lo cual tuve la oportunidad a través de Bolsa Social de llegar a un acuerdo para que me diesen todo ese back office de analizar todos los proyectos que fueran al Club de Impact Angels validados por uno de los mayores profesionales que hay en España de la inversión. Y ahí es como nació el Club de Impact Angels, con 40 inversores, para invertir solamente en proyectos de impacto social y medioambiental. Y la última iniciativa, también ha sido reciente, es Bank. Bank es una iniciativa en la cual me gustó muchísimo porque disrumpía desde los dos lados, desde el emprendedor y desde el inversor. Desde el emprendedor porque invierte en fases todavía más tempranas que las mías, donde todos los que invertimos en nuestras fases, cuando nos viene un emprendedor que no tiene ni métricas, ni PowerPoint, no tiene ni constituida la sociedad, pues lo primero que le decimos es, oye, cuando tengas algo, vente a verme. Bueno, pues no os podéis imaginar la de talento que hay en esas fases que nadie le hace caso. Pues Punk hace caso a esos emprendedores con una metodología de detección de talento, muchísimo más riesgo, pero realmente si das con alguno de ellos, pues los multiplicadores son inmensos. Entonces, desde el lado del emprendedor se disrumpe en invertir en estas fases y desde el lado del inversor se disrumpe en darle una pequeña capa de liquidez a la inversión, tokenizando la inversión. Es decir, el inversor
compran unos tokens, que los tokens van fluctuando dependiendo de la cartera de participadas que tenga el vehículo, va subiendo de precio según el valor medio de las participadas que vaya teniendo, y se ha creado un marketplace en el cual el inversor puede comprar o vender sus tokens. Y la ley de la oferta y de demanda lo va cuadrando. ¿Cómo se hace eso? Pues dando solamente al inversor los derechos económicos y quedándose el club los derechos políticos. Entonces, pues me gustó muchísimo la idea de irrumpir desde los dos lados, y además con dos emprendedores que son la auténtica bomba, de emprendedores muy jóvenes, con 25 años, que llevan emprendiendo desde los 17, con infinidad de emprendedurías de mucho éxito, y que a mí la verdad es que me volvieron loco, y me uní a ellos también para ayudarles y sobre todo democratizar el mundo de la inversión en startups, porque, por ejemplo, por poneros una idea, ahora mismo el token está en 4.500 euros. Pues poder invertir en un portfolio de participadas por 4.500 euros, pues yo creo que es una ventaja que no está al alcance de todos. Y que luego encima puedes vender tu token, pues metiendo en el marketplace, que a lo mejor cuando te metes, ahora mismo que se están vendiendo los últimos tokens a 4.500 euros, el valor cartera está por encima de 5.000. O sea que ahora teóricamente estarías ganando ya 500 euros. Pues a lo mejor si tienes prisa en venderlo, lo pones en el marketplace a 4.000 y te lo quitan de las manos. ¿Que has perdido algo? Sí, pero haces liquidez. O a lo mejor incluso lo vendes en 4.800 y lo has ganado 3. Es decir, que ya es pues como la ley de la oferta y la demanda. Y son las dos, creo que últimas iniciativas que os cuento desde el lado de la inversión. Y ahora nos metemos al lado institucional, que también puedo contar cosillas. Muy bien, pero justo antes, para cerrar esta capa, este área de inversión, a mí sí me gustaría conocer tu opinión de las diferencias entre Impact Angels y Pinama, ¿no? Porque realmente has intentado replicar, ¿no? Y estáis invirtiendo, entiendo que de una forma muy, muy similar, pero me gustaría conocer cuál es tu impresión ahora que has experimentado tanto lo que sería invertir en startups sin esa parte de impacto y con impacto. ¿Y cuál crees tú que realmente han sido las cosas que realmente ha definido la diferencia entre uno y otro? Bueno, la diferencia principal es que Pinama invierte en cualquier proyecto que veamos potencial de retorno. Da igual que impacte o no impacte en el mundo. En el Club de Impact Angels tiene que tener claramente definido su impacto, pero no solamente definido y dicho, sino medido. Tiene que tener unas KPIs que nos tiene que demostrar que está impactando, ya sea social o medioambientalmente, y tiene que ir cumpliendo esos KPIs año tras año. Y no me vale que venga una empresa que dice, yo impacto en el mundo porque reduzco la huella de carbono. Ya, pero ¿cuánto? No lo sé, no me vales. Pues lo reduzco en tanto, vale, KPIs. Todos los años quiero que me vayas demostrando que vas impactando y vas reduciendo esa huella de carbono. O que estás creando empleo precario en lugares desfavorecidos. Ya, pero ¿cuántos has creado? No lo sé, no. ¿Cuántos? Dime, 3, 5, 10, 15. O sea, tienes que plantearme los KPIs que realmente para que tú seas definido como un proyecto de impacto, que son todos esos KPIs que yo no conocía, voy poco a poco conociendo, pero que los analistas de bolsa son los que los memorándums que nos hacen cuando hacen los análisis solamente nos pasan a aquellos proyectos que realmente son de impacto, pero no que lo digan, ni que que sean intencionalmente y que no sean de palabra, o sea, que no sea el greenwashing que también muchas veces se está ahora poniendo un poquito de moda. Muy bien, muy bien. Pues nada, cuéntanos ya, porque ya llevamos aquí bastante tiempo, tampoco queremos monopolizar toda tu tarde. Cuéntanos tu rol dentro de Big Bang Angels, y también tienes un rol importante dentro de IBAN, ¿no? Y bueno, pues no sé si hay alguna otra iniciativa que también puedes meter en este saco. Pues como me sobraba tiempo y me aburría, digo, pues vamos a meternos en el mundo institucional y al final, bueno, estoy de vicepresidente en Big Bang Inversores Privados. Big Bang Inversores Privados es la asociación más grande de España de inversión privada, donde se aglutinan tanto Business Angels como Family Offices, Corporates y Venture Capital. Hay más de 200 socios, donde es uno de los puntos que a cualquier business angel o a cualquier inversor que quiera introducirse en el mundo de la inversión le recomiendo fervientemente que se asocien,
porque al final es la posibilidad de acertar y sobre todo de ir acompañado, porque desde la asociación no solamente hay formación, sino que hay vehículos de coinversión, que hay networking, que hay una cantidad de cosas que en este ecosistema, si vas solo, pues va a ser difícil encontrarlo. Y luego, pues estoy también en la junta directiva de AEBAN, que es la Asociación Española de Business Angel, que es como si dijéramos la asociación que aglutina las redes de Business Angel. Y también, pues desde las dos asociaciones, haciendo bastante lobby con las instituciones públicas para intentar que proliferen cuantos más inversores mejor. Nosotros somos de la opinión que hay centenares de miles de potenciales inversores en startups. Y cuando hablo de centenares de miles, es cualquier ahorrador que tenga una capacidad de 5.000 euros al año de ahorro, que podría canalizar al mundo de las startups si sabe cómo hacerlo. Y la mejor manera de hacerlo es o a través de asociaciones, o a través de redes, o a través de clubes de inversión. Porque es lo que decía antes, que a través de ellos, con un dinero muy inferior a que invirtiendo directamente, puedes hacer una cartera diversificada de participadas y sobre todo con una calidad superior a la que tú puedas obtener si vas solo. Y además, pues luego añadido que vas a conocer gente, que vas a aprender y que vas a disfrutar del camino, que también es una de las cosas que es lo que a mí me ha hecho meterme cada vez más y más en este ecosistema, que es disfrutar del camino, porque realmente no sabéis lo gratificante que es estar todo el día escuchando proyectos y es que te explotan la cabeza. Claro, daros cuenta que yo vengo de mi pasado empresarial, donde pues a lo mejor un mundo fabril pues es un mundo un poquito más tradicional, donde poco se innova o menos se innova, donde realmente hay pocas veces que puedas sorprenderte, pero es que en el mundo de startups es que todo el día te está sorprendiendo, porque hay emprendedores que tienen unas ideas de lo más peregrinas, como os he dicho antes, pues 2 chavales del Che que quieren poner un cohete en el espacio. ¿Puede haber algo más peregrino que eso? Pues eso sale. Eso sale. Y claro, y entonces eso te va haciendo meterte cada vez más. Y ahora, pues desde el lado institucional, desde las dos asociaciones, ayudando muchísimo al ecosistema. Y como decías antes, efectivamente, Miguel, el 29 y 30 de noviembre tenemos el Congreso anual de Big Bang, que se celebra en Valencia. Es solamente para inversores, no es un evento donde estén mezclados emprendedores e inversores, solamente es para inversores, donde van pues, más de 300 inversores con paneles y con ponencias muy importantes, donde hay una noche, que es la noche de la entrega de premios, que es el 29, donde aparte de algún espectáculo sorpresa que se va a hacer, pues se entregan los premios a distintas categorías y luego el día 30, que es el día del congreso por sí, donde hay muchas ponencias y mucho panelista muy referente. Sí, el cartel lo he visto y tiene una pinta espectacular. Sí. Pues nada, si tienes alguna pregunta más, Miguel, si no le hago la última pregunta. A mí me han quedado muchas cosas por contar, ¿eh? Yo quiero otro Foro con él. Yo necesito otro Foro con él porque la verdad que no sabía que iba a tener tanto. O sea, no esperaba tanto. Esperaba menos. Tiene 3 caras. Es increíble. O 4 o 5. Es increíble. Uy, alguna interesante que os tengo que contar, que esa sí queda para algún que otro programa. Porque al final, en toda esta historia, también sigues emprendiendo. Y entonces, bueno, pues alguna emprendeduría que hemos hecho en este transcurso, que también es digna de teníamos aquí, hemos visto que sigues con nuevas iniciativas, ¿no? O sea, has mencionado el de Q, pero hay alguna otra ahí que bueno, pues si quieres mencionarlo rápida, vamos, encantados de que nos cuentes tu faceta todavía de emprendedor, aunque ha quedado claro, ¿no? Que fundamentalmente estás dedicado a la parte de inversión ahora, ¿no? Pero también alguna iniciativa de emprendimiento. Sí, lo que pasa es que en este mundo de la inversión, cuando ves algo que te atrae tanto, como de hecho nos pasó hace 4 años, te acabas involucrando y metiéndote a emprender en algo totalmente novedoso, pero con una ilusión tremendo, como es cuando hicimos un musical de gran formato en Madrid, sin tener ni idea de lo que es el mundo del espectáculo, y acabar no solamente haciendo un musical al más puro estilo Broadway, sino acabar
construyendo el teatro efímero más grande que se ha construido en Europa en la historia. Y eso, pues, de un Demo Day de Pinama, que surgen estas cosas y te acabas metiéndote hasta la cocina en hacer algo que no sabes ni cómo hacerlo, pero que como buen emprendedor, pico y pala de sacarlo adelante. Pues te voy a hacer la última pregunta y así nos encomendamos a hacer un segundo Forum Connect, ¿vale? Sobre Nacho Alonso y sus iniciativas. Y la pregunta que nos gusta acabar estas conversaciones es, cuando volvemos a hablarnos dentro de un año, ¿qué es lo que nos gustaría contar? Entonces, ¿qué iniciativa o qué resultado, qué es lo que te gustaría contar que ha pasado en este año dentro de un año cuando volvemos a hablar contigo? Pues desde el punto institucional, que hayamos conseguido que las instituciones públicas nos hayan hecho caso en los requerimientos que creemos necesarios para que los inversores crezcan. Es verdad que la ley de startups pues, ha ayudado un poco, pero ha ayudado un poco para los inversores desde el lado del business angel individual, que como os he dicho antes, son muy pocos en España y los que se tienen que meter a invertir en startups pues no deben de hacerlo a título individual, sino lo deben de hacer a través de clubs o a través de redes. Pues increíblemente los clubs y las redes se han quedado fuera de las bonificaciones fiscales de la nueva ley de startups. Es algo totalmente inconcebible y es algo que estamos luchando para que realmente se solucione. Porque si estamos diciendo que la manera natural y más sencilla que se metan los ahorradores a invertir es a través de estos vehículos, no puedes dejarles fuera. Porque entonces al final no estás haciendo que crezca el ecosistema. Entonces eso sería una de las cosas que me gustaría dentro de un año contarte que lo hemos conseguido. Y desde el lado personal inversor es que los retornos empiecen a llegar con mayor abundancia. Porque hemos sembrado mucho, hemos recogido un poquito, pero tienen que venir ya las grandes cosechas. Después, poderte decir que ya hemos tenido esas grandes cosechas, que hemos podido ver multiplicado por algún número en las inversiones a los socios y que seguimos creando Pinamas y nuevas iniciativas. Pues ahí queda. Espero que se cumplan todos tus deseos. Y esperemos. Nada, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y bueno, pues volveremos a tener la conversación número 2 para que nos sigas Tenemos contando. que tenerla porque tiene mucho, sí. A vosotros siempre, lo he pasado muy bien, la verdad, y ojalá, pues bueno, estas experiencias pues, le pueda servir a alguien y contar conmigo para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.